Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Es un verdadero placer. Yo llevo a mi alma mater, Cayetano Heredia, muy cerca a mi corazón, así que esto es un privilegio con ustedes. Si desean copia de la charla, por favor no duden de escribirme por correo electrónico. Mi correo electrónico está escrito acá. Así que, por favor, mándenme un mensaje si eso puede ser de utilidad para ustedes. ¿Por qué tiene sentido discutir enfermedad inflamatoria intestinal en el Perú? Las condiciones socioeconómicas en nuestro país están cambiando rápidamente gracias a una urbanización y desarrollo espectacular que se ha visto en los últimos 20 años. Cuando yo regreso al Perú de visita y miro a mi alrededor, el paisaje en muchos casos se parece mucho a Norteamérica, con las cadenas de comida rápida, los cafés y otras exposiciones ambientales que probablemente tienen un efecto en el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes aprecian en la diapositiva, existe el concepto del exposoma, es decir, múltiples influencias ambientales, desde infecciones intestinales en temprana edad, a lactancia materna, a uso de antibióticos, a exposición a la luz solar, etcétera, que pueden influenciar el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal en un individuo que tiene predisposición genética. Los factores ambientales mejor descritos son el fumar cigarrillo, que protege contra el riesgo de desarrollar colitis ulcerativa. Sin embargo, tiene el efecto contrario en pacientes con enfermedad de Crohn, es decir, aumenta el riesgo de enfermedad y aumenta el riesgo de enfermedad severa. Y el otro factor ambiental que está bien descrito es la apendectomía por apendicitis en personas jóvenes, que tiene un efecto protector contra la colitis ulcerativa en edad más tarde. La influencia de otros factores ambientales es hipotética o basada en estudios de laboratorio. Sin embargo, es claro que la genética no explica completamente el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal en un individuo. Este es un mapa actualizado de la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en el mundo. Como ustedes aprecian, los países nórdicos y los países sureños, en los dos extremos, tienen la más alta prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Canadá probablemente es el país con la más alta prevalencia mundial. En el Perú no existen datos epidemiológicos de la prevalencia. Sin embargo, en Brasil, y esto lo he enfatizado con este rectángulo rojo, ha habido una marcada aumento de la incidencia tanto de colitis ulcerativa como enfermedad de Crohn en los últimos 15 a 20 años. Y esto probablemente obedece a los cambios ambientales que describimos anteriormente, que están ocurriendo rápidamente en nuestro país. Brevemente, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede abarcar cualquier parte del intestino y también órganos extraintestinales. En la enfermedad de Crohn, la inflamación abarca la pared intestinal completamente, es decir, tanto la mucosa, submucosa, como la capa muscular y la serosa. Y por lo tanto, en enfermedad de Crohn, el intestino es susceptible a fisuras, abscesos y fistulización. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del intestino, pero en adultos especialmente, la región iliocecal es la más comúnmente involucrada. La colitis ulcerativa clásicamente solamente afecta la mucosa intestinal y solamente afecta el colon. Sin embargo, los pacientes no leen el libro y hay excepciones.
Con ese preámbulo, los objetivos de mi charla es discutir la patofisiología de la enfermedad inflamatoria intestinal, las estrategias globales para tratarla y ejemplos de nuevos tratamientos. La versión actual de la patofisiología de la enfermedad inflamatoria intestinal es la convergencia de múltiples factores que comienzan con un individuo que tiene una predisposición genética, pero cabe destacar que los genes que predisponen a la enfermedad inflamatoria intestinal son muy prevalentes en la población general. Hay factores ambientales, hay factores inmunológicos y también hay factores microbianos, sobre todo en microbios intestinales, no solamente bacterias, sino también hongos y viruses. Estudios genéticos han abierto la puerta a descubrir nuevas vías patofisiológicas en la enfermedad inflamatoria intestinal y han iluminado el hecho de que la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa, tienen en común con desórdenes inmunológicos complejos, como la enfermedad granulomatosa crónica, por ejemplo, con deficiencias inmunológicas primarias, e interesante, con infecciones por micobacterias. Aparte de eso, existe un patrón de inmunodeficiencia en la habilidad que tiene el organismo en un individuo genéticamente susceptible a mantener la barrera intestinal intacta. Entonces, las vías patogénicas nuevas que se han descrito abarcan la respuesta a bacterias, sobre todo a nivel de barrera intestinal, y especialmente sensores de bacterias como el NOD2, los receptores TOL y receptores que se parecen a los receptores TOL, vías de señales de transducción de citoquinas, y han confirmado la importancia de activación de linfocitos y regulación de citoquinas en la génesis de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, existe un grupo de pacientes especiales, sobre todo pacientes muy jóvenes, que tienen mutaciones genéticas particulares que digamos que producen la enfermedad inflamatoria intestinal en estos pacientes. Estos pacientes los vamos a discutir brevemente, pero están en este lado de la gráfica. En el lado derecho de la gráfica están los pacientes más comunes, donde hay más de 150 locus genéticos que son responsables de la susceptibilidad genética en estos pacientes. Sin embargo, en bebés que nacen básicamente con enfermedad inflamatoria intestinal, un grupo de ellos tiene mutaciones en receptores de interleuquina 10, por ejemplo, en este factor que se llama FOXP3, que tiene que ver con células T reguladoras, etc. De manera que existe enfermedad inflamatoria intestinal que es monogénica, con penetrancia muy alta en temprana edad. Existe enfermedad inflamatoria en general intestinal monogénica con penetrancia incompleta, y existe la más común, que es en la edad adulta, con múltiples genes que están involucrados, cada uno contribuyendo una pequeña cantidad en la susceptibilidad genética. Para sumarizar el rol de la genética, el rol que ha cumplido la genética y la investigación en este campo ha sido básicamente descubrir vías patogénicas que eran previamente insospechadas. Han permitido también estratificar el riesgo clínico de algunos pacientes, ya que ciertos pacientes con ciertas mutaciones genéticas tienen riesgo de enfermedad severa más clara. También han surgido subtipos de enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, las etiquetas que damos de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerativa se están volviendo cada vez más simplistas. Ya hay la necesidad de ser más específico en el diagnóstico molecular de estos pacientes. Y han establecido además nuevos blancos de tratamiento que discutiremos a continuación.
En cuestión del sistema inmunológico, estas enfermedades se consideraban enfermedades de sobreactivación de células T, TH1, TH2, TH17. Sin embargo, otros factores inmunológicos han aparecido en los estudios de investigación en los últimos años. Esto incluye el rol de linfocitos innatos que no tienen el receptor de linfocitos convencional, el rol de los macrófagos en la lámina propia intestinal, el rol del epitelio intestinal, sobre todo las células de Paneth que secretan productos antimicrobianos, y por último, el rol de barrera del epitelio intestinal por sí. Consideren ustedes que existe una nube microbiana en el lumen intestinal y lo que nos protege de esa nube microbiana es una capa simple de células epiteliales en el intestino que tiene el grosor de más o menos la mitad de un pelo humano. Así que es una barrera muy, muy fina, pero muy eficaz. La barrera intestinal está constituida por células epiteliales. Acá vemos la piedra de los 12 ángulos en el Cusco, como un ejemplo de cómo una barrera puede ser muy sólida si es que tiene uniones que son muy estrechas. Y esto ocurre naturalmente con los tight junctions acá en el epitelio intestinal. Aparte de eso, el moco que está cubriendo las células contribuye a la barrera. Los anticuerpos IgA secretorios, los péptidos antimicrobianos de las células de Paneth y una serie de células inmunológicas que están en la lámina propia y en el epitelio mismo. Y todas estas células tienen una orquestación tal que pueden sensar el componente microbiano del lumen intestinal en forma eficiente y pueden responder a él. Uno de los procesos que usa las células epiteliales y las células inmunológicas en el intestino es el proceso de autofagia. Este proceso es un proceso, como ustedes saben, de reciclaje de organelos y de proteínas que existen intracelularmente cuando se dañan o cuando, digamos, ya se han puesto viejas las organelas, se recicla el material. Sin embargo, este mismo mecanismo es utilizado por las células para degradar microorganismos. Y en la enfermedad de Crohn especialmente, existe un gen que se llama el ATG16L1, que es un gen que está alterado y que altera este proceso de autofagia y lo vuelve deficiente. Otro proceso que, digamos, la investigación genética y del laboratorio ha descubierto es que la degradación de proteínas, cuando el retículo endoplásmico rugoso está estresado, es muy importante para la homeostasis de la barrera intestinal. Existen mutaciones genéticas que alteran este proceso de reciclaje de proteínas. Y esto puede, digamos, inducir mayor susceptibilidad a enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente a la enfermedad de Crohn. Entonces, en resumen, en cuestión de inmunidad, la patogénesis inmunológica es compleja, hay falla de mecanismos de barrera, hay una inmunodeficiencia innata que resulta en penetración de microorganismos en la barrera intestinal y una reducción inmunológica exagerada secundaria a esta invasión. Es decir, uno piensa en enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa como unas enfermedades de amplificación inmunológica, y claramente lo son, pero el mecanismo base, digamos, la raíz del problema es una inmunodeficiencia en la barrera intestinal. En cuestión del ambiente o epidemiología, estos mapas indican la incidencia y la prevalencia de la enfermedad de Crohn en el lado izquierdo de la gráfica, en este lado, y en el lado derecho de la gráfica de colitis ulcerativa. Y esto es
digamos, en los años 60, en los años 70 y después a partir de los años 80. Y ustedes ven cómo el mapa se va poniendo más coloreado, indicando que la incidencia y la prevalencia de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerativa han ido aumentando con el tiempo. Y uno no puede explicar esto simplemente por la carga genética, que probablemente no ha variado significativamente de los años 60 ahora, sino son factores ambientales. Y los factores ambientales que se sospecha son múltiples, como presenté en una de las primeras diapositivas, pero claramente la adopción del estilo de vida occidental tiene mucho que ver con el aumento de riesgo y la mayor incidencia. Esto se ve, por ejemplo, en Canadá, con inmigrantes del sudeste asiático, y los adultos que migran a Canadá, su riesgo no aumenta. Sin embargo, los hijos de ellos tienen la incidencia más alta de enfermedad inflamatoria intestinal en todo Canadá, que de por sí tiene una incidencia muy alta. Es decir, los hijos de los padres que emigran por primera vez a un país nórdico o sureño tienen una tasa de incidencia mucho más alta, y probablemente eso es por el completo cambio en el estilo de vida y ambiente de esas personas. Los microbios están de moda, y me imagino que la moda también está en el Perú. Hay múltiples publicaciones acerca de este tema, y yo tuve oportunidad de participar en un estudio de investigación de niños de enfermedad de Crohn, 800 niños que fueron seguidos por 3 años para ver, digamos, cómo es que su enfermedad evolucionaba sobre esos 3 años. Y se hicieron estudios muy detallados del microbioma fecal de estos niños. Y lo que se descubrió fue que en la enfermedad de Crohn existen organismos como la Escherichia coli, el Haemophilus fusobacterium veillonella, que básicamente florecen en el ambiente del intestino inflamado. Y sin embargo, hay otros organismos que están, digamos, reducidos, incluyendo organismos como el Faecalibacterium, que es un organismo que es protector en el intestino. Es decir, hay cambios disbióticos en la flora intestinal de pacientes con enfermedad de Crohn desde el diagnóstico, independientemente del tratamiento, que parecen ser patogénicos. En resumen, la enfermedad inflamatoria intestinal se considera como digamos, una convergencia de múltiples factores que hemos discutido muy brevemente: el ambiente, inmunidad, genética y microbios. Y esta convergencia resulta en el comienzo de esta enfermedad en un individuo en particular. Ahora vamos a marcar el tratamiento. Yo me entrené en Canadá en el Hospital Sick Children en Toronto del 91 al 95, y en esa época estos eran los tratamientos que teníamos para ofrecer: glucocorticoides, prednisona, solumedrol, etcétera, sulfasalacina, cirugía, antibióticos como el metronidazol y nutrición parenteral para descansar el intestino. Las cosas han cambiado muchísimo. Y el ímpetus del cambio ha sido que esta terapia convencional resultaba en mejoría sintomática, pero realmente no disminuía el progreso de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerativa, complicaciones como la estenosis intestinal, fistulización, y en el caso de la colitis ulcerativa, el cáncer. Entonces, digamos, se necesitaban mejores tratamientos para estos pacientes, que realmente estamos viviendo en otro mundo en cuestión de terapia para estas enfermedades. Estos, como les digo, eran los tratamientos que habían cuando yo terminé mi entrenamiento en gastropediatría en Canadá, pero todos estos tratamientos y más existen ahora para aliviar la enfermedad en estos pacientes, y en muchos casos
Ahora sí podemos alterar la historia natural de la enfermedad, es decir, prevenir complicaciones en el futuro. Una cosa que siempre tenemos en mente, sobre todo gastropediatras como yo, es que el tratamiento no es una carrera corta, sino es una maratón. Y es una maratón que dura toda la vida, porque no tenemos cura para esta enfermedad. Entonces, nuestro rol como doctores es no solamente aliviar los síntomas de acá a un mes o de acá a un año, sino realmente tener en mente que la meta es que la salud del paciente sea una salud óptima a lo largo de toda la vida. Voy a, digamos, enfocarme un poco en los biológicos que realmente fueron los que revolucionaron el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en los años 90. Y ha habido progresión en cuanto al uso de los tratamientos biológicos con el tiempo. Al comienzo, en los años 98, 99, usábamos biológicos como el infliximab, por ejemplo, en forma episódica, es decir, que el paciente se sentía mal, dábamos una dosis y esperábamos a que el paciente se sintiera mal otra vez para dar una segunda dosis, una tercera dosis. Sin embargo, con el tiempo, en los años 2004, 2005, aprendimos como comunidad que el uso programado con terapia combinada con un inmunomodulador era mucho más eficaz y más significativo en cuestión de remisión prolongada en estos pacientes. Y más o menos hace 5 años hemos comenzado a medir niveles de estas medicinas en sangre, así como anticuerpos contra las medicinas, para poder modular el tratamiento apropiadamente. Y todos estos pasos están resultando en mejoría prolongada de los pacientes y también en el cambio en la historia natural para mejor. Y así como los tratamientos van cambiando, también las expectativas van cambiando. Cuando yo me entrené en los años 90, yo estaba contento cuando un paciente me decía que el dolor abdominal había desaparecido, que el paciente ya no tenía diarreas, que el paciente podía comer, ganaba de peso, crecía. Todo eso era bueno y sigue siendo bueno, pero eso lo aceptamos solamente como parte de respuesta. Y ahora la respuesta completa se considera cuando podemos sanar la superficie del intestino, cosa que evitamos complicaciones a largo plazo. Y digamos, este saneamiento de la mucosa intestinal está asociado a alteración de la historia natural y a un mejor crecimiento y desarrollo en pacientes pediátricos, en los cuales esta enfermedad tiende a atacar justo antes de que comience la pubertad. Hemos aprendido también que los síntomas no son una guía fehaciente de la actividad inflamatoria que existe en el intestino. Incluso en pacientes que tienen exámenes de sangre normal, como un hemograma, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, albúmina sérica, y que se sienten bien, no hay garantía que estos pacientes tengan un intestino que se vea, digamos, normal. Y, digamos, los síntomas solamente son más o menos 50-60% fehacientes en ese sentido. Y esto resulta en un monitoreo más riguroso en cuestión de hacer endoscopías repetidas en estos pacientes cada cierto tiempo para monitorizar que el intestino esté mejor. Otro factor, digamos, que ha aparecido y que es muy importante es la discusión riesgo-beneficio, ya que muchos tratamientos son nuevos y los riesgos de estos tratamientos, sobre todo a largo plazo, no se conocen bien. Sin embargo, el beneficio que tienen estos tratamientos es tan grande que, digamos, al momento de presentarlo a la familia, tenemos que poner los dos en la balanza para que las familias y los pacientes puedan tomar decisiones con respecto a qué tratamiento ellos se sienten confortables. Claramente, el peor riesgo de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerativa es cuando la enfermedad no se trata adecuadamente. Esto está asociado con morbilidad e incluso mortalidad.
Y eso, digamos, también hay que ponerlo en la balanza en el momento de la discusión de estos tratamientos. El esquema que yo aprendí en los 90s era comenzar con un tratamiento más, digamos, leve o más suave, como por ejemplo mesalamina, o aminosalicilatos, sulfasalacina, etcétera, y progresar a través de una pirámide a tratamientos más agresivos, dependiendo del curso clínico del paciente. Y había en ese momento ya, digamos, personas que decían, no, quizás lo mejor es tratar agresivamente al comienzo y después poner un tratamiento que sea más suave, más benigno con el tiempo, para tratar de reducir el riesgo de que avance la enfermedad. Pero realmente ya no vemos el tratamiento en esta forma, sino los esquemas actuales están más focalizados a tratar para aliviar la inflamación en la mucosa intestinal. Es decir, la meta actualmente no solamente es el tratamiento de los síntomas, sino también sanar la mucosa intestinal, y eso aparentemente va a mejorar digamos, la calidad de vida a largo plazo. Como digo, es una maratón, no es una carrera corta. Entonces, a largo plazo, el sanar la mucosa intestinal es ideal. Existen bastantes trucos, diría yo, para mejorar el efecto de los biológicos en pacientes específicos, incluyendo mantener niveles de droga adecuados, combinar un biológico con un inmunomodulador, ya que esto es superior a la monoterapia con cualquiera de los dos agentes, y considerar solamente en pacientes muy seleccionados descontinuar la terapia, ya que descontinuar terapia está asociado con una alta tasa de recidivas. Se puede hacer, pero en pacientes seleccionados. Si yo tuviera una bola de cristal, me gustaría últimamente prevenir la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, porque esta es una pregunta que nuestros pacientes tienen siempre. ¿Cuál es el riesgo de mi hermano, de mi hermana, de mi tío, de mi mamá, de mi papá? Y eso me gustaría, digamos, prevenirlo si es que pudiera hacerlo. Pero en estos momentos eso no es posible. Lo que podemos hacer ahora es tratar para aliviar la inflamación intestinal y estratificar el riesgo de los pacientes de acuerdo a sus características clínicas, genéticas y serológicas, para tratar a los pacientes agresivamente cuando hay que hacerlo. Quisiera brevemente abarcar los tipos de biológicos que existen en el mercado, ya que me parece que esto es importante para entender el contexto. En ese sentido, ustedes recordarán de sus clases de inmunología que los anticuerpos tienen una cadena pesada y tienen cadenas ligeras. Y las áreas de reconocimiento de antígeno están en esta porción del anticuerpo. Acá ven ustedes un anticuerpo de ratón y un anticuerpo humano. Con técnicas de biología molecular se pueden crear combinaciones de estos dos anticuerpos. Por ejemplo, un anticuerpo quimérico tiene esta parte del anticuerpo es de ratón y el resto es de humano. Y anticuerpos humanizados tienen incluso porciones más finas en la parte de reconocimiento de antígeno, que pueden ser puestas con técnicas moleculares en estos anticuerpos. Por ejemplo, el infliximab es un anticuerpo quimérico, mientras que el vedolizumab, por ejemplo, es un anticuerpo que es humano. Acá tienen ustedes la nomenclatura. MAB se refiere a que estas medicinas son anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el infliximab. XI significa que es un anticuerpo quimérico, también por ejemplo infliximab. ZU significa que es un anticuerpo humanizado, por ejemplo el certolizumab.
y U sin la Z es un anticuerpo humano completo, adalimumab o Humira como ejemplo. Entonces, sabiendo estas abreviaturas, uno puede saber si es un anticuerpo quimérico, humanizado u humano. Aparte de eso, en el nombre del anticuerpo está el código del blanco específico de ese anticuerpo. Por ejemplo, LI o LIM significa que es un anticuerpo contra el sistema inmunológico, adalimumab, infliximab. TU o U es contra el tumor, por ejemplo, rituximab. PEGOL es que está conjugado a polietilenglicol, certolizumab PEGOL. Y existen también inhibidores de receptores de interleuquinas, y estos son las abreviaturas. Entonces, este es un modelo, digamos, de computadora del infliximab, y ustedes ven acá el anticuerpo, y uniéndose a un trímero del factor de necrosis tumoral alfa, y esta básicamente ocurre en esas regiones que les indiqué en las anteriores diapositivas. Existen blancos nuevos, aparte del factor de necrosis tumoral alfa, incluyendo, por ejemplo, la unidad común T40 de la interleuquina 12 y de la interleuquina 23. Este anticuerpo se llama ustekinumab, y esto, como digo, neutraliza la unidad T40 que es común entre estas dos citoquinas. Acá están los estudios clínicos. Existen también anticuerpos contra la adhesión o adherencia de linfocitos T activados a receptores endoteliales en el intestino, y esto inhibe la migración de estos linfocitos T en la mucosa intestinal, con lo cual la inflamación, digamos, disminuye. Y ejemplos de estos anticuerpos son el natalizumab, el vedolizumab y el etrolizumab. Uno necesita un diccionario para estas cosas. Existen también moléculas pequeñas, es decir, estos no son anticuerpos, sino, por ejemplo, en este caso, hay una molécula pequeña que es un inhibidor de esta proteína, que es una proteína importante en la transducción de la señal del TGF-beta en el intestino. Y este inhibidor, que es básicamente es un pedazo de ADN, inhibe esta molécula acá. Esto va a hacer que esta señal se pueda transducir, y esta señal es antiinflamatoria en el intestino. Esto lo hemos discutido ya. Existen otras medicaciones también que su blanco son derivados de lípidos de la membrana plasmática, como la esfingosina, y estas moléculas se unen a receptores asociados a proteína G en la membrana, y eso hace que se altere su transducción de señal, haciéndolos antiinflamatorios. Y acá está una lista parcial de, digamos, medicinas que están en este momento en proceso de estudios clínicos, tanto preclínicos como fase 1, fase 2, fase 3, etcétera. Y acá están las medicinas que ya existen en el mercado contra los diferentes blancos, ya sea contra el TNF, linfocitos T, antiadhesión, etcétera. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, existe un tsunami básicamente de nuevas medicinas que nos van a estar disponibles para nuestros pacientes y que requieren que uno conozca de estas vías moleculares y de vías de señales de transducción para poder entender el mecanismo. Entonces, en el futuro, el tratamiento de estas enfermedades va a ser mucho más personalizado. Va a haber tratamientos, digamos, dirigidos a blancos individuales, es decir, blancos que existen en un paciente específico y no en otros. Vamos a poder modular el microbioma y sus funciones para el beneficio de nuestros pacientes.
terapias antifibróticas van a surgir para poder tratar médicamente estenosis intestinales que en este momento solamente pueden ser tratadas quirúrgicamente, y vamos a tener la oportunidad de prevención en grupos de alto riesgo una vez que tengamos una idea más clara y más fina de la genética y factores ambientales que interactúan con el genoma humano para causar cambios epigenéticos y de otra naturaleza que aumentan el riesgo de estas enfermedades. Y con eso les agradezco su atención. Muchas gracias. Ella se llama Jenny Sotedo. Ella es entonces, otro es que estoy buscando a Silvia, me han dado la vez que se puede por ahí, Buenas tardes. Sí. No tenemos ninguna pregunta. Muchas gracias por su presentación. No puedo escuchar bien. Muchas gracias por su presentación. Ok. Acá no tenemos ahorita ninguna pregunta. Bastante claro. ¿Ya? Sí, adelante. Sí, Pati, se me cortó porque estoy pensando que voy a comentar algo de más, no puedo tener tiempo para. ¿Por qué me soltaría? Lo llamo. ¿Bien? ¿9? ¿El 11? Hace su servicio de ustedes. Ya, ya. Aló. Sí, lo que pasa es que yo estoy pensando que tienen un otro teléfono como el anterior. Me olvidó pensar que tenemos que ir para poder. Ok. Una pregunta sobre si el síndrome de intestino irritable se puede considerar una forma frustra de enfermedad inflamatoria intestinal, y realmente es una excelente pregunta. Digamos, la descripción clásica de el síndrome de colon irritable o de intestino irritable, una de las condiciones es que no exista inflamación en el intestino, ya sea por biopsia o por, digamos, exámenes auxiliares. De manera que, digamos, si tomamos esa definición como la definición correcta, entonces las dos enfermedades son completamente diferentes. Sin embargo, pacientes que tienen un colon irritable pueden tener un poquito de inflamación en el intestino, y eso es por activación. Y por otro lado, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden tener también colon irritable. Es decir, hay bastante, hay aspectos comunes en esas enfermedades. Sin embargo, digamos, clásicamente, si a uno le preguntan en un examen,
Ya está ahí. Responder que son Ya. Necesito la foto. Ya. Ya, no. No. No se junta con las 4. Punto, no me voy a olvidar. Okay. Quisiera un poquito de guía para ver cómo voy a contestar las preguntas, porque no sé si me escuchan. Ok, bueno, continuaremos respondiendo. Acá dice, la colitis nodular linfoide podría encajar en enfermedad intestinal. Y la respuesta es que, digamos, dependiendo de la edad, en niños, que es la población que yo trato, existe una actividad linfoide bastante importante. Es así como cuando uno examina las amígdalas de los niños comparado con un adulto y uno ve que las amígdalas de los niños son más grandes. Esto es porque, digamos, el sistema inmunológico continúa evolucionando en la edad pediátrica y, digamos, ver nódulos linfoides en el colon y en el intestino delgado no es infrecuente y no significa que el colon o el intestino delgado estén enfermos. Como no soy gastroenterólogo de adultos, no puedo responder si la colitis nodular linfoide, digamos, en un adulto podría encajar con enfermedad inflamatoria intestinal, pero, digamos, no es parte del espectro clásico. Hay otra pregunta acá que dice, buenas tardes, gracias por la ponencia, ¿el tratamiento tópico tiene vigencia? Entiendo que la pregunta se refiere probablemente a la mesalamina, que se considera un tratamiento tópico de la enfermedad inflamatoria intestinal. Digamos, lo que estas medicaciones están puestas en resinas que liberan la medicación en el colon o en el intestino delgado, dependiendo del producto, y, digamos, son de absorción pobre, pero no de absorción cero, es decir, hay una porción de la droga que sí se absorbe. Y generalmente, digamos, la mesalamina es un buen tratamiento para enfermedad inflamatoria leve a moderada, sobre todo colitis ulcerativa. Existen corticoides que son también, digamos, entre comillas, tópicos, como la budesonida, pero lo que hace la budesonida es que se absorbe, pero el hígado básicamente destruye la mayor parte de la budesonida antes de que ingrese al resto del organismo, y por lo tanto, digamos, la exposición a corticoides del resto del organismo es muy limitada. También existen enemas, tanto de hidrocortisona como de mesalamina, que uno puede administrar, y son tratamientos, digamos, que se pueden considerar tópicos. Es decir, hay una amplia gama de tratamientos tópicos que se pueden usar, pero naturalmente depende del paciente qué es lo que va a usar uno específicamente. Okay. En cuestión del microbioma, acá dice qué se está haciendo para modificar el microbioma en pacientes con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Digamos, uno pensaría que los probióticos van a ser sumamente efectivos en estas enfermedades, que su tema central es un problema con el reconocimiento y procesamiento de las bacterias y microorganismos intestinales. Sin embargo, la mayor parte de estudios en ese sentido ha sido una decepción. Y en colitis ulcerativa existe un producto que se llama el DSL número 3, y ese producto es un producto probiótico que tiene diferentes cepas probióticas y parece ser, digamos, eficaz en el mantenimiento de la remisión de colitis ulcerativa leve. En enfermedad de Crohn, realmente cada vez que se ha tratado un probiótico ha sido una decepción. Existe ahora un movimiento para hacer trasplantes fecales en estos pacientes,
y existen estudios al respecto, pero esto todavía no está listo para consumo, digamos, general. Es claro que el donante de las heces para el trasplante es muy importante en el efecto que tiene el tratamiento en los pacientes. Desgraciadamente hay una posibilidad de empeorar la enfermedad con este tipo de tratamientos, así que hasta que sepamos un poco más los detalles de cómo trabaja el trasplante fecal en esta circunstancia específica de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, mi sugerencia sería no usarlos. Naturalmente, si un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tiene Clostridium difficile que no responde a otros tratamientos, en ese caso sí sería una razón legítima para hacer un trasplante fecal, ya que como ustedes conocen bien, el trasplante fecal es un tratamiento muy efectivo para el Clostridium difficile que es refractario a otras modalidades de tratamiento. Así que bueno, eso sería lo que podría decirles al respecto. Acá la doctora Diana Pérez dice cuáles son los efectos adversos de los biológicos que ven con mayor frecuencia en su centro. Y digamos lo que nosotros vemos en general, son efectos adversos bastante leves. Hacemos un despistaje, un tamizado bastante fino contra enfermedades crónicas, sobre todo tuberculosis, antes de dar cualquier biológico. Es un reto a veces hacer esto, ya que muchos de estos pacientes ya están en corticoides, de manera que su respuesta al PPD puede ser menor que lo normal. Digamos, existe el cuantiferón oro, que usamos bastante para hacer el despistaje también. Pero básicamente que nosotros queremos que los pacientes no tengan tuberculosis activa y no tengan hepatitis B activa. Esas son, digamos, las dos cosas más importantes. En el Perú probablemente un examen parasitológico sería conveniente, sobre todo para descartar estrongiloides. Una vez que pasamos esa barrera, tenemos protocolos de administración de estas medicinas que disminuyen el riesgo de reacciones de la infusión, y eso puedo compartir con ustedes si lo desean. Y después estamos monitorizando continuamente la piel, la cuenta leucocitaria, digamos las enzimas hepáticas, y eso lo vamos midiendo cada 2 meses o cada 6 semanas cuando los pacientes vienen para sus infusiones. El efecto colateral, digamos, más serio de los biológicos que nosotros pensábamos que era un problema serio era el riesgo de cáncer, pero aparentemente el riesgo de cáncer con